Lección 1. El tablero. Primero te voy a explicar el tablero, donde colocamos las piezas para poder jugar. El tablero tiene forma de cuadro y está compuesto por 64 casillas, la mitad negras y la otra mitad blancas. Las líneas horizontales se llaman filas y van numeradas del 1 al 8. Aquí tenemos la fila 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Las líneas verticales se llaman columnas y van de la A a la H. Esta es la columna A, la B, la C, la D, la E, la F, la G y la H. Por último, encontramos las líneas diagonales. Estas cruzan el tablero en oblicuo y siempre son del mismo color. Mediante las filas y las columnas podemos identificar las coordenadas de cada casilla. Para identificar cuál es la casilla de 5, solo tenemos que ir a la fila 5 y a la columna D. Donde se juntan es la casilla D5. Vamos a probar ahora con la E3. Vamos a la fila 3 y a la columna E. Donde se juntan es la casilla E3. ¿Lo has entendido? Para poder jugar, el tablero se tiene que colocar de manera que la casilla de la esquina derecha sea blanca. Este sería el lado izquierdo del tablero. Y este, el derecho. La esquina derecha es esta, la H1, y tiene que ser de color blanco. Ahora vamos a jugar a un juego. Yo te diré una casilla y tú la tienes que señalar. Señala la casilla C4. Ahora la F7. Y por último señala la A2. Muy bien, veo que aprendes rápido. Ya podemos pasar a la siguiente lección. Lección 2. Las piezas. Cada jugador cuenta con las siguientes piezas: 8 peones, 2 torres, 2 alfiles, 2 caballos, una dama y un rey. Un total de 16 piezas por jugador. La única diferencia es el color. Un jugador será las blancas y el otro las negras. Ya estoy aquí. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos peones tiene cada jugador? A. 4 peones. B. 2 peones. C. 8 peones. Si has dicho la C, 8 peones, has acertado. Muy bien. Lección 3. La colocación de las piezas. Para empezar a jugar, los jugadores deben colocar las piezas sobre el tablero. Las piezas se colocan en las dos primeras filas. Las torres las situamos en las esquinas de la primera fila. A su lado colocamos los caballos. Luego, los alfiles, con el rey y la dama en el centro. La dama siempre estará en la casilla de su mismo color. Una vez completada la primera fila, colocamos los 8 peones en la segunda fila. Esto ha sido todo. Espero que te hayas divertido y que sigas practicando. ¡Hasta luego! En la siguiente lección aprenderemos los movimientos de las diferentes piezas. ¡Vamos a ello! Lección 4. Los movimientos de las piezas. Hola, soy la torre. Soy una pieza de larga distancia. Me puedo mover en horizontal y en vertical tantas casillas como quieras, siempre que no me encuentre con otra pieza en mi camino. Si me encuentro con un compañero de equipo, no puedo ocupar su casilla y tampoco puedo pasar por encima de él. No podría situarme en la H3. Si la pieza que se interpone en mi camino es enemiga, no puedo saltarla, así que no me podría colocar ni en C7 ni en C8. Pero sí puedo capturarla y quedarme en su casilla. Yo soy el alfil. Al igual que la torre, soy una pieza de larga distancia. Siempre ocupo casillas del mismo color, me desplazo en diagonal y me puedo mover el número de casillas que quieras, salvo que me encuentre en mi camino con algún obstáculo.
Si tengo un compañero al lado, no puedo compartir casilla con él, y tampoco pasarle por encima y colocarme en H5, ya que no puedo saltar. En el caso de que en mi camino se cruce un enemigo, tampoco le podría saltar y situarme en las casillas B7 o A8, pero sí puedo capturar la pieza enemiga y colocarme en su casilla. Me llaman dama. Me muevo vertical y horizontalmente como la torre, y diagonalmente como el alfil. Soy una pieza de larga distancia, porque puedo desplazarme el número de casillas que quieras, con la condición de no saltar a otras piezas. Si me encuentro un compañero, me puedo colocar a su lado pero nunca en su casilla. Tampoco podría saltarle y colocarme en las casillas G4 y H4. Si en vez de un compañero me encuentro un enemigo, tampoco podría saltarle y colocarme en D8, pero sí puedo capturarlo y colocarme en la misma casilla. Yo soy el caballo. Mis movimientos son en forma de L. Me muevo 2 casillas en línea recta y una hacia un lado, siempre con la condición de que la casilla a la que voy sea de distinto color a la que estoy. Además, tengo una característica especial. Soy la única pieza que puede saltar por encima de otras. Si a la casilla que voy está ocupada por un compañero, no puedo situarme en ella. Si en medio de mi recorrido me encuentro con algún compañero o enemigo, no pasa nada porque le puedo saltar y colocarme en mi casilla correspondiente. Si en mi casilla de destino se encuentra un enemigo, le capturo y así ocupo su sitio. Nosotros somos los peones, somos la pieza más numerosa. Me muevo una casilla hacia adelante en mi misma columna, salvo cuando estoy en la casilla inicial que puedo avanzar 1 o 2. Siempre nos movemos hacia adelante, nunca hacia atrás. Si en mi camino me encuentro con una pieza, ya sea compañera o enemiga, nunca puedo ocupar su sitio ni saltarla. Para capturar a otras piezas enemigas, no lo hago en línea recta, sino en diagonal. Ahora me toca a mí. Soy el rey, la pieza más importante porque si me capturan, has perdido la partida. Me puedo mover a cualquier casilla que esté a mi lado, pero solo de uno en uno. Antes de moverme, tienes que saber que no puedo ocupar ninguna casilla donde se encuentre algún compañero, pero tampoco colocarme en casillas donde puedo ser capturado. En F3 no me puedo colocar porque está mi dama. En D2, D3 y D4 tampoco podría colocarme porque podría ser capturado por la dama enemiga. Para capturar una pieza enemiga, solo tengo que ocupar su casilla y será capturada. Esto ha sido todo. Espero que te hayas divertido y que sigas practicando. ¡Hasta luego! ¡Hola! Te estaba buscando. Te voy a explicar los valores de cada una de las piezas. Cada pieza del juego tiene un valor diferente. El peón tiene un valor de 1. El alfil y el caballo tienen el mismo valor, 3. La torre vale 5. Y la dama vale 9. El valor del rey es incalculable, ya que es la pieza principal del juego. ¿Lo has entendido? Vamos a jugar a un juego para repasar lo aprendido. ¿Qué pieza vale más, una torre o una dama? La torre vale 5 y la dama vale 9. La dama vale más que la torre. ¿Y entre un caballo y la torre, cuál vale más? Si la torre vale 5 y el caballo 3, la torre tiene un valor superior al caballo. Y por último, ¿qué vale más? ¿2 peones o un alfil? Cada peón vale 1. En total hacen 2. Pero el alfil vale 3. El alfil vale más que los 2 peones. Veo que aprendes rápido. Vamos a pasar al siguiente capítulo.
Para empezar a jugar, los jugadores deben colocar las piezas sobre el tablero. Las piezas se colocan en las dos primeras filas. Las torres las situamos en las esquinas de la primera fila. A su lado colocamos los caballos. Luego los alfiles, con el rey y la dama en el centro. La dama siempre estará en la casilla de su mismo color. Una vez completada la primera fila, colocamos los 8 peones en la segunda fila. Pero ¿quién mueve primero? ¿Las blancas o las negras? Siempre empiezan las blancas, pero recordar que el ajedrez es un juego por turnos. Primero mueve un jugador y después el otro. El objetivo de cada jugador es capturar al rey enemigo para ganar la partida. ¡Uf! ¡Casi me captura! Cuando el rey está colocado en una casilla donde puede ser capturado por una pieza enemiga, se dice que es jaque, y nunca se podrá mover a una casilla que esté controlada por un enemigo. Vamos a verlo sobre el tablero. El rey negro se encuentra en la casilla E8 y el alfil blanco en la casilla H5. En esta situación se daría jaque, ya que el rey puede ser capturado por el alfil. Hay varias formas de salir del jaque. Moviendo al rey a una casilla segura donde no pueda ser capturado por ninguna pieza enemiga. Colocaríamos al rey en D8, en D7, en E7 o en F8, y así no sería capturado por el alfil. Otra forma sería capturando a la pieza que amenaza al rey, en este caso el alfil. Si tuviéramos una torre en H8, podríamos capturar el alfil, y así nuestro rey no sería capturado. También se podría bloquear el jaque colocando una pieza en la trayectoria del enemigo. Por ejemplo, si colocamos el caballo en la casilla F7, el alfil podría capturar al caballo, pero no al rey. Si el rey no puede salir del jaque porque a cualquier posición que vaya puede ser capturado, se daría jaque mate. Vamos a ver un ejemplo. El rey enemigo está situado en la E8. El alfil situado en H5 le hace jaque. Pero al tener la torre en F3 y la dama en C7, el rey estaría en jaque mate, ya que a cualquier casilla que se mueva sería capturado, y el jugador ganaría la partida. Esto ha sido todo. Espero que te hayas divertido y sigas practicando. ¡Hasta luego! El enroque es una jugada que sirve para proteger al rey. Es la única donde puedes mover dos piezas a la vez, el rey y la torre. Para poder hacer un enroque, tanto la torre como el rey no se han tenido que mover de su casilla inicial. No puede haber ninguna pieza en su camino, ni estar o pasar por alguna casilla en la que esté en jaque. En el enroque, el rey se mueve 2 casillas hacia la torre y la torre se coloca en la casilla por donde ha pasado el rey. El primero en moverse es el rey, después la torre. Existen 2 tipos de enroque, el corto y el largo. Observa. En el enroque corto, el rey pasa de la casilla E8 a la G8 y la torre de la H8 a la F8. En el largo, el rey pasa de la casilla E8 a la C8 y la torre de la A8 a la D8. Por poco. Pero el enroque no se puede hacer siempre. ¿Cuándo no podemos enrocar? Fíjate. 1. Cuando hay una pieza en el camino. Si tenemos un alfil en C8, no podríamos hacer el enroque largo, pero sí el corto, porque ese camino está despejado. 2. Cuando el rey se encuentra en jaque, tampoco podemos enrocar. Si hay una torre enemiga en E4, no podríamos hacer el enroque, porque el rey estaría en jaque. 3.
cuando alguna de las dos piezas ha sido ya movida, aunque vuelva a su casilla inicial. Si en una de las jugadas hemos movido al rey a la casilla D8 y en la siguiente jugada le hemos vuelto a colocar en la E8, no podríamos hacer ninguno de los dos enroques, porque el rey ya ha sido movido. Pasa igual con la torre. Si desplazamos la torre a B8 y luego la volvemos a colocar en A8, no podrías hacer el enroque largo, pero en este caso sí el corto, ya que la otra torre nunca se ha movido. 4. Cuando el rey pasa por una casilla controlada por otra pieza, tampoco podemos enrocar. Si en F5 hay una torre enemiga, no podríamos hacer el enroque corto, ya que la casilla F8 está controlada por esa torre. En el caso de que la casilla controlada afecte únicamente a la torre, sí podríamos enrocar. Por ejemplo, el rival tiene una torre en B5. Su torre controla la casilla B8, por donde pasaría la nuestra en el enroque largo. Pero como el rey no pasa por esa casilla, sí podemos enrocar. Esto ha sido todo. Espero que te hayas divertido y sigas practicando. ¡Hasta luego! Hola, vamos a jugar al juego de la ruleta. Giramos la ruleta. Te voy a hacer una pregunta sobre el tablero. ¿Cuántas casillas tiene el tablero? El tablero está compuesto por 64 casillas, la mitad negras y la otra mitad blancas. Volvamos a girar. Ha tocado el interrogante. ¿Qué pieza puede saltar a otras piezas? La única pieza que puede saltar a otras es el caballo. Vamos a jugar por última vez. El peón. ¿Cuántos peones tiene cada jugador al comienzo de la partida? Cada jugador cuenta con 8 peones al inicio de la partida. Esto ha sido todo. Espero que te hayas divertido y que sigas practicando. ¡Hasta luego! La coronación del peón. La coronación o promoción se produce cuando un peón consigue avanzar hasta la última línea del tablero. Una vez conseguido, el peón debe ser coronado y se convertirá en cualquier pieza que tú decidas, menos un rey u otro peón. Se puede convertir en una dama, en un caballo, en un alfil o en una torre, pero nunca se podrá convertir en un rey o en otro peón. La mayoría de las veces el peón será convertido en una dama. Y recordad, los peones son las únicas piezas que pueden promocionar. Para empezar a jugar, los jugadores deben colocar las piezas sobre el tablero. Las piezas se colocan en las dos primeras filas. Las torres las situamos en las esquinas de la primera fila. A su lado colocamos los caballos. Luego, los alfiles, con el rey y la dama en el centro. La dama siempre estará en la casilla de su mismo color. Una vez completada la primera fila, colocamos los 8 peones en la segunda fila. Pero, ¿quién mueve primero? ¿Las blancas o las negras? Siempre empiezan las blancas. Pero recordar que el ajedrez es un juego por turnos. Primero mueve un jugador y después el otro. Hola amigos, vamos a jugar a la ruleta del ajedrez y como ya sabéis, lo primero que tenemos que hacer es girar la ruleta. Giramos la ruleta. Ha tocado el tablero. ¿Cuántas columnas tiene el tablero? El tablero está compuesto por 8 columnas y van de la letra A a la H. ¿Habéis acertado? ¡Seguro que sí! Vamos a por la siguiente pregunta. Volvamos a girar. Ha tocado el interrogante. ¿Cuántas piezas tiene cada jugador al comienzo de la partida?
Cada jugador al comienzo de la partida cuenta con 8 peones, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, una dama y un rey. Un total de 16 piezas. Vamos a jugar por última vez. El peón. Cuando el peón llega a la última fila, ¿qué sucede? La coronación del peón y se convertirá en cualquier otra pieza salvo en rey u otro peón. Esto ha sido todo, espero que te hayas divertido y sigas practicando. ¡Hasta luego! ¿Qué es capturar al paso? Es un movimiento especial que puede suceder cuando un peón avanza 2 casillas en su primer movimiento, y al hacerlo se sitúa al lado de un peón rival. El peón rival podrá capturar al otro peón mediante un movimiento diagonal, ocupando la casilla situada en la parte de atrás del peón. Veamos un ejemplo. El jugador de piezas de color blanco desplaza a su peón de F2 a F4. Pero el jugador contrario tiene un peón situado en la casilla E4. El jugador de piezas negras puede decidir si desplazar su peón a la casilla F3 y así capturar al peón enemigo o hacer otro movimiento. La captura al paso se debe hacer inmediatamente después del movimiento del primer peón. Si no se realiza en ese momento, luego ya no será posible hacerla. Esto ha sido todo, espero que te hayas divertido y sigas practicando. ¡Hasta luego!